Universidad de Zaragoza en España y es ya desde hace algunos años profesora agregada adscrita al Departamento de Geología General del área de Geología de Campo en la Facultad de Ingeniería, Escuela de Geología, Facultad de Ingeniería de nuestra ilustre y bicentenaria Universidad de los Andes. Así que le damos la bienvenida a la profesora Rosibeth Toro, no sin antes pues también darle las gracias por su conferencia de esta tarde. Bienvenida, profesora Rosibeth. Muchísimas gracias, profesor Sandia. Muchísimas gracias también al profesor Herbert. Voy a compartir mi pantalla y me indicarán ustedes si se ve. Un momento. ¿Se ve? Ya tenemos en pantalla, sí. Pero, no. Ok, ya está en modo de presentación. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes y agradecida por esta oportunidad que me brinda el CIDIAD de hablar un poco del agua, ¿no? En este marco del Plan de Iniciación Instrumental para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico en Venezuela. Mi tema pues es acerca de la exploración del agua subterránea, ¿no? Y quería como empezar este tema dando como una breve historia acerca de lo que ha sido la exploración a nivel del mundo, ¿no? Porque el tema de agua es tan antiguo para nosotros como especie humana por la sencilla razón que sin ella no podemos vivir. Recordemos que al principio los seres humanos que poblamos nos abastecíamos de esas aguas superficiales ríos y lagos, y todos esos asentamientos estaban alrededor de estas aguas. Poco a poco, al pasar los años, pues este crecimiento de población, pues aparecieron nuevos núcleos que no tenían tan fácil este acceso, por lo cual les tocó buscar otras maneras de obtenerlo, quedando este registro en la memoria colectiva de muchas culturas, ¿no? Desde el Neolítico, hace unos 6.000 a 4.000 años antes de Cristo, el pozo ha simbolizado este esfuerzo del hombre por conseguir esta agua, ¿no? Existen ejemplos más antiguos de 7.000 años en Jericó, en Israel, donde el agua se almacenaba en pozos y se trasladaba mediante sencillos canales. En la República Checa, en Alemania, también conseguimos data de 7.400 años a 8.000, ¿no? Pero ¿por qué hablo de esto? Porque ellos conseguían esa agua utilizando métodos mágicos o esotéricos para esa época, ¿no? Y entonces también la historia nos indica que alrededor del año 1250 a.C., Moisés ya buscaba estas aguas en el desierto de Sinaí con ayuda de su bastón augural Saorí, practicando lo que ya conocemos como el método de Saorí. ¿Por qué les hablo de este método? Porque este método viene siendo como el primer método de exploración científica, ¿no? Y ustedes dirán, ¿pero qué es esto? Bueno, este es un método que se basa en la pseudociencia denominada radiestesia, y es que los saoris son capaces de detectar mediante instrumentos como una horquilla de madera, dos varas metálicas o un péndulo, la radiación electromagnética emitida por las aguas subterráneas. Entonces, de esta manera son capaces pues, de decirnos un lugar óptimo de perforación, una cantidad de agua, y bueno, una serie de parámetros que yo sé que algunos de ustedes han tenido la oportunidad de conseguirse un saorí en alguna parte de Venezuela. Pero acá vamos a hablar acerca de los métodos científicos, ¿no? Ya saliendo de esta parte mágica. Entonces aquí ya entramos a hablar de lo que es el concepto de la hidrogeología, y recordemos que esta ciencia se encarga de estudiar el origen, el almacenamiento, el transporte y la interacción de suelo, roca y agua superficiales y sus propiedades físicas, químicas y biológicas. Básicamente ella se apoya en los métodos hidrológicos, geológicos, geofísicos
sondeos mecánicos y diagrafías para dar esta exploración, ¿no? Entonces, al hablar de estos métodos, pues estoy haciendo como una especie de metodología la cual nosotros aplicamos y nos apoyamos para la exploración de este vital recurso, ¿no? Hablemos acerca de estos métodos hidrológicos. Pues bueno, ellos incluyen acerca de la cantidad de agua útil para recargar los acuíferos, la facilidad con que se produce, la localización y el volumen del agua subterránea que descarga en la superficie. Para el estudio de la recarga utilizamos el agua de escorrentía y la cantidad de agua que precipita en la superficie, que desde luego parte de ella se infiltra, ¿no? Aquí es donde hacemos indispensable realizar conjuntamente los estudios hidrológicos con los geológicos, puesto que las regiones geológicamente favorables pueden que no lo sean, y no lo sean desde el punto de vista hidrogeológico, o viceversa. Otro método, pues como les mencioné, y es importante, y bueno, a mí me toca mucho, es los métodos geológicos, ¿no? El profesor Hervé en su ponencia anterior hablaba acerca de más o menos cómo se encuentra el agua subterránea en nuestro subsuelo, ¿no? Y es que siempre nos ha pasado, o nos ha ocurrido que cuando vamos a hacer este tipo de exploraciones, algunas personas piensan que el agua subterránea se encuentra en forma de piscinas o llenando cavidades o que son como galerías contenidas de agua, ¿no? Y entonces, bueno, nos toca explicarles un poco y decirles más o menos cómo se encuentra el agua subterránea, que bueno, ya el profe lo explicó en la parte anterior, ¿no? Pero bueno, sin embargo, hay excepciones significativas que ofrecen las rocas solubles, como las calizas, los yesos, que son susceptibles a sufrir procesos de calcificación, en que el agua excava así más cavernas y otras vías de circulación. Es por ello que para realizar todos estos estudios geológicos tomamos en cuenta la petrografía, porque es el primer punto y el más importante al empezar para nosotros como geólogos, porque en él tocamos puntos importantes como la porosidad y la permeabilidad. Recordemos que la porosidad determina la cantidad de agua que se puede almacenar y la permeabilidad facilita cómo esta agua puede extraerse, ¿no? Desde el punto de vista hidrogeológico, las unidades litológicas como granitos, yeso, gabro, dioritas pueden agruparse conjuntamente. Sin embargo, las arcillas, arenas y gravas que forman una unidad geológica pues deben diferenciarse detalladamente en los mapas hidrogeológicos, ¿no? Bueno, en resumen les puedo decir que para un estudio hidrogeológico o de exploración podemos considerar acuíferos primarios y secundarios. Primarios, aquellos que se subdividen a su vez, por decirlo así, en medios no consolidados, es decir, secuencias aluviales de arenas y gravas, y medios continuos como formaciones permeables como las calizas y las areniscas, ¿no? Y acuíferos secundarios que se encuentran en medios no consolidados, pero que están fracturados o fallados con diaclasas o que forman carns, ¿no? Como lo mencioné. Entonces, ¿cuál es la labor del hidrogeólogo? Pues cartografiar estas distintas unidades litológicas, presentando especial atención en las propiedades acuíferas, ¿no? En Venezuela, como lo mencionó el profe Hervé, y en su mapa, pues este tipo de ambientes conviven, ¿no? Entonces contamos con rocas que pasan por todos los tiempos biológicos y que han sido sometidas a procesos de formación, acumulación o fracturación importante, con lo cual determinamos su ubicación y podemos saber más de ella, ¿no? Mapas geológicos existen, mapas detallados a diferentes escalas también existen en la bibliografía. Es cuestión, pues, bueno, de buscar, y bueno, con esto tener como una idea o un primer indicio de la litología de esa zona, ¿no? Pero para empezar a cartografiar también necesitamos y nos apoyamos también de la geomorfología, ¿no? Que nos ofrece grandes ventajas porque con ellas podemos también ver el relieve de la zona, nos proporciona información litológica, estructural de interés.
Y bueno, es indispensable para la hidrogeología porque ahí también podemos ver depósitos recientes, ¿no? Como cuáles, como sedimentos de origen glacial, acarreados fluvioglaciales, dunas, depósitos que forman terrazas, antiguos cordones de playas, otros sedimentos permeables que reflejan la morfología de una manera muy clara, ¿no? En el mapa que tienen en la parte derecha, pueden ver más o menos una interpretación de estos depósitos recientes, ¿no? Y bueno, para esto pues nos apoyamos también de las fotografías aéreas y de las imágenes satelitales, que muchos de ustedes las conocen y la manejan, y bueno, que constituye una manera económica de realizar estos estudios a diferentes escalas, y que la más importante para nosotros pues es la escala regional, porque nos da pues una visión total de la área a estudiar, ¿no? Pero también le coloqué los drones. ¿Por qué? Porque los drones son, digamos que una técnica reciente, que no es tan reciente porque datan desde 1940, pero bueno, que han tenido su avance, ¿no? Y bueno, ellos pues simplemente son vehículos aéreos no tripulados y que nos ayudan de manera también económica a abarcar grandes áreas y bueno, poder hacer estos estudios geológicos, topográficos y hasta geofísicos, que los veremos más adelante, pero siempre hay que tener en cuenta que, bueno, que se deben hacer campañas desde tierra, ¿no? A nivel geológico. Y bueno, y respetar por supuesto digamos que las medidas aeronáuticas para el vuelo de este tipo de vehículos, que bueno, es algo muy interesante. Y bueno, de allí pues seguimos y seguimos con esta metodología y bueno, estudiamos lo que es la estratigrafía y la geología estructural. ¿Por qué? Porque bueno, la estratigrafía juega, digamos que el papel más importante, porque ella me va a ayudar a dar como esa continuidad de espesores o de estratos de forma horizontal, y me va a ayudar a divisar la continuidad lateral de los acuíferos, ¿no? Y nos apoyamos también con las columnas estratigráficas. ¿Qué pasa con las estructuras? Bueno, que las estructuras pues nos pueden algunas veces favorecer o desfavorecer estos estudios, porque algunas nos ayudan como trampas a que la lluvia entre y bueno, se acumula en estos acuíferos y de otra manera nos desfavorece porque a veces nos interrumpen esta acumulación, ¿no? También, por supuesto, les muestro un mapa de las cuencas petrolíferas porque nos apoyamos también de mapas de subsuelo que existen en el país. Y continuando, pues tenemos los métodos geofísicos. Yo sé que muchos de ustedes, pues realmente esto les apasiona y quieren saber porque son muchos los métodos, ¿no? Entonces, pero hablemos qué son estos, ¿no? Entonces son técnicas que nos permiten deducir la estructura interna de la Tierra a partir de las propiedades físicas del suelo. ¿Qué propiedades? Densidad, elasticidad, magnéticas, electromagnéticas, para diversas aplicaciones. Presentan la ventaja de ser una metodología de trabajo a ciegas, porque realmente pues ustedes la utilizan, pero no saben lo que está en el fondo. Entonces pues por eso es que le asignamos como ciertas propiedades a los materiales, ¿no? Pero es una ciencia que está en continuo crecimiento y que actualmente nos ofrece la ventaja de ser rápida, de tener resultados en situ y en tiempo real, sin necesidad de pasar semanas o meses en oficina procesando información para darle resultados a la persona o a las personas que necesitan tener pues esta información, ¿no? Y bueno, la hidrología la hidrología la podemos aplicar obviamente para localizar pues esta agua subterránea, determinar el volumen, podemos hacer mapeos de acuíferos salinos, pero también la hidrología combinada con la geofísica pues podemos caracterizar el recurso como delineamiento de suelos contaminados que están dentro del monitoreo de protección de los acuíferos.
también podemos hacer mapeo de espesores de residuos sólidos saturados y no saturados para rellenos sanitarios, ¿no? Entonces, ¿cómo se clasifican estos métodos? Pues ya se dan cuenta que hay muchísimos métodos dentro de, pues, de lo que es la rama de la geofísica, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos, todo este grupo de métodos los podemos clasificar en pasivos, que son los que aprovechan los campos naturales de la Tierra y buscan esas perturbaciones dentro de estos campos, ¿no? Que pueden ser el gravitatorio, el magnético, el eléctrico o el electromagnético, que también esto se denomina como geofísica de campos potenciales. Ventajas, bueno, que alcanzan mayores profundidades, muchos de ellos, pero que normalmente algunos también tienen menor resolución. Y bueno, el otro método es activo, que es introducir artificialmente algún tipo de energía en el subsuelo, puede ser eléctrica, electromagnética o psíquica, y determinar las velocidades de propagación y transmisión, ¿no? Ventajas: da mayores detalles de estructuras del suelo, pero profundizan menos. Aquí, bueno, ya ven algunas de ellas. Nosotros pues hablaremos, bueno, yo hablaré algunas de acuerdo a digamos, a lo que utilizamos en Venezuela o lo que se ha podido utilizar en Venezuela. Y también tienen que tener en cuenta que para el uso de estas técnicas, pues ellas requieren de un tipo de ambiente, ¿no? O nosotros hacemos los estudios de acuerdo a un ambiente que puede ser urbano o rural. Y bueno, también la escala de trabajo es importante al momento de escoger alguna de estas técnicas, ¿no? Entonces, bueno, hablemos de los métodos potenciales, y por ello tenemos la gravimetría, ¿no? Que consiste en la medición de pequeñas variaciones del campo de gravedad terrestre como consecuencia de la distribución de masas presentes en el suelo, ¿no? Por lo tanto, es una propiedad que mide la densidad y que está controlada por o sea, que esta densidad está controlada por los minerales presentes, por la porosidad y la presencia de fluidos intersticiales, ¿no? Las variaciones son pequeñas, que es necesario el uso de instrumentos de registros de alta precisión capaces de mapear esta variación del campo, ¿no? Y bueno, son los llamados gravímetros. Ahí les indico dos gravímetros. Uno es el LACOS, que es el que está en la margen izquierda, y el otro es el gravímetro ETSI-3, que es utilizado también en Venezuela por la gente de Fundisi. Ellos también, ustedes pueden entrar en su página y pueden ver la utilización y la aplicación de estos métodos. Y bueno, aquí les enseño, por ejemplo, 1082 estaciones que pertenecen a un levantamiento gravimétrico que se hizo en la zona de los Andes. Y bueno, en la margen izquierda está el mapa de la anomalía de Bouguer, ¿no? Que es uno de los resultados que se obtiene a través de este método. Podemos utilizar también la microgravimetría con precisión, porque cuando hablamos ya de 10 microgales, para proporcionar información sobre la variación del nivel piezométrico. Entonces, por eso era que mencionaba ese tipo de método, ¿no? Ahora, para los métodos magnéticos, pues el objetivo de estudio pues, es el campo magnético, ¿no? Y es investigar pues, la geología del subsuelo, utilizando este método, sobre pues, ya esta anomalía, ¿no? Este método puede realizarse en tierra, mar y aire, ¿no? Pero bueno, nosotros hablaremos aquí de tierra. Para estudio hidrogeológico es una técnica complementaria con otra. Se puede delimitar zonas de fallas en roca, y para localizar, o sea, la utilizan mucho para elementos metálicos enterrados, hechos por obras como la tubería, minas antiguas, edificios, y bueno, interfiere también con la explotación del recurso. De verdad que es interesante, pero es combinado. Aquí les muestro más o menos el equipo
magnético, lo que se hace es, bueno, hacer trazas o caminos, y ellos van marcando el punto, y ese punto pues se va guardando dentro del equipo, y después es descargado con software, y bueno, hacer las correcciones y después obtener las anomalías. Y bueno, están los métodos sísmicos que son utilizados para determinar la geometría y las propiedades de los materiales del subsuelo, desde unos pocos metros hasta decenas de kilómetros. Las propiedades que intervienen en esta es la propagación de onda sísmica, que va desde el tamaño del grano, densidad, contenido de humedad, hasta la porosidad y las constantes elásticas, ¿no? Los campos de aplicación son muy variados. Pero bueno, básicamente nosotros determinamos las profundidades de los sustratos rocosos, localizamos fallas, determinamos desplazamientos, obviamente hacemos diferenciación de tipo de roca, identificamos toda la geometría, localizamos también cavidades subterráneas. Dentro de estos, pues tenemos el método de refracción, que es uno de los métodos, creo que más empleados en Venezuela para análisis de terrenos, ¿no? Tanto para la parte, digamos que de geotecnia, y para la parte de sísmica como tal, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque es muy rápido, porque es económico, porque es versátil. Él se basa básicamente en estudiar la propagación en el terreno de ondas sísmicas, produciendo artificialmente golpes o detonaciones como se ve en la imagen, y estableciendo su relación con la configuración geológica del suelo. Permite definir también la geometría de las rocas sanas, rocas alteradas, y de verdad que es muy, muy bueno, ¿no? También la presencia de agua en el suelo, porque al tocarla pues aumenta la velocidad de transmisión de la onda. Cuando existen arcillas en suelos granulares, implica una velocidad mayor que, por ejemplo, si estuviese en suelo malgradado. Entonces, bueno, los invito, si les interesa un poco más de esto, pues pueden buscar velocidades de ondas P o ondas S para litologías más comunes, y bueno, pueden ver cómo puede cambiar estas velocidades, ¿no? La sísmica de reflexión pues, suele utilizarse exclusivamente en investigaciones a gran profundidad, como por ejemplo para técnicas petroleras, ¿no? Ya se definen fácilmente, o ellas definen fácilmente un corte del terreno, y se observan pues la distribución de las diferentes litologías, las redes de fallas, fracturas, y bueno, se puede caracterizar también un macizo rocoso, con lo cual determinamos pues toda la geometría del terreno, como lo pueden ver en esta figura, ¿no? Sin embargo, pues la sísmica de reflexión es adaptada, se puede adaptar también, o se está adaptando a profundidades someras, ¿no? Brindando registros continuos del suelo o subsuelo útiles en la hidroestratigrafía. Más específico, podemos decir que ella nos puede dar los límites verticales y laterales de esos acuíferos o acuitardos, y hacer como una inferencia sobre la conectividad hidráulica de los acuíferos vecinos, antes de la perforación de un pozo o cuando hay pozos escasos. Es una nueva tendencia y bueno, está todavía en estudios a nivel de investigaciones, ¿no? Y bueno, aquí les muestro un método que también lo hemos aplicado, que es el de refracción por microtremores, ¿verdad? Que, bueno, también es utilizado para mediciones también in situ, nos da perfiles de velocidad de ondas de corte usando registros de ruido ambiental. Es una técnica relativamente nueva, destaca por su rapidez de ejecución y por su elevada resolución. También es muy económica y bueno, nos proporciona perfiles de profundidad que permiten conocer pues la estructura de la roca en el subsuelo, ver cómo están sus espesores, su disposición, ¿no? A través de esta propagación de onda superficial que es la real. Entonces, bueno, más o menos nosotros hacemos esta exploración y bueno, conseguimos un perfil litológico del terreno.
Otro de los tipos de métodos pues son los métodos electromagnéticos, ¿no? La mayoría de estos métodos se utiliza para un mismo tipo de prospección, al igual que el de resistividades, ya que permite la medición en la superficie de la distribución de la resistividad o de la conductividad. La diferencia es que ellos no utilizan o no hay que colocar electrodos en el suelo, y entonces también se puede hacer desde el aire con ayuda de drones. Con lo cual nos brinda pues una excelente ventaja con respecto a los demás métodos, ¿no? Son útiles cuando las capas superficiales tienen una resistividad alta, como las arenas secas o suelos helados, que estos impiden como la conexión eléctrica a los electrodos con capas inferiores que son más conductoras. Y bueno, esto pudiese ser como una limitación, porque en el caso contrario, si las capas superficiales tienen una resistividad baja, pues el método pues, va a tener problemas, ¿no? Podemos clasificarlo o ver el método FDEN, que es medidas en el dominio de la frecuencia. Estos proveen una amplitud y es como una fase de campo en el magnético, ¿no? El magnético inducido. Es un método activo por inducción. El TDEN, pues, es un método electromagnético en el dominio del tiempo. Provee también en el tiempo de decaimiento de pulsos electromagnéticos inducidos por un transmisor. Es un método activo por inducción. Y el método magnetotelúrico mide las relaciones de las componentes del campo eléctrico y magnético en función de una cierta frecuencia. Es un método pasivo por conducción. Entre estos, pues el método electromagnético en el dominio del tiempo es una técnica geofísica también pues, para la obtención de resistividades eléctricas. Puede llegar a profundidades de 10 hasta 1000 metros, y bueno, requiere que sea en aire libre construcción, lejanas a torres de alta tensión, que no hayan subestaciones eléctricas, y bueno, una serie de requisitos. Pero es un método que se puede correlacionar con el de sondeos eléctricos verticales, que lo vamos a ver más adelante, y se conoce la hidrogeología desde hace unos 15 años aproximadamente, pues a nivel mundial, y describe pues situaciones complejas como fallas, estructuras, cambios de fases, etc., ¿no? Otro de los métodos importantes, pues, que yo creo que lo conocen o lo han escuchado mucho, pues el georradar, que es una técnica de alta resolución para bajas penetraciones que utiliza frecuencias electromagnéticas. Puede dar, o digamos que este pulso electromagnético se transmite desde una antena de radar al suelo, y el pulso se refleja en diversas interfaces en el suelo, y se recoge como con su retorno en el receptor del radar. Estos reflectores, que son más o menos después de transformarlos, y bueno, pueden ser horizontes de suelo, son horizontes del suelo, son interfaces también de suelo-roca, de agua subterránea, objetos antrópicos también, y bueno, que se pueden correlacionar con muchos parámetros biológicos y biotécnicos, ¿no? El GPR pues se emplea en principio en un reflejo de onda electromagnética para localizar todo esto. ¿Qué podemos también, para qué lo utilizamos? También para sustratos, para ubicar como ese sustrato rocoso, determinar niveles freáticos, determinar profundidad y espesores de suelo o de estratos sedimentarios, localizar cavidades, fracturas, ¿no? Y bueno, también es muy utilizado pues en otras ramas de la geología, ¿no? Y bueno, entramos con los métodos eléctricos y con el método tradicional, y que bueno, que por excelencia a mí me ha tocado utilizar mucho, que son los sondeos eléctricos verticales, ¿no? Pero bueno, antes de hablar vamos a decir que los métodos eléctricos investigan las variaciones de resistividad eléctrica o su inversa, que es la conductividad, entonces produciendo una corriente eléctrica que fluye por el suelo, ¿no? Y utiliza pues cables conectados a lo mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, los sondeos eléctricos son utilizados para determinar puntualmente
en profundidades las diferentes también capas del suelo se interpretan de manera vertical, determinando capas, digamos que horizontales, con valores resistivos, y de espesores, y bueno, también esos espesores, ¿no? Las configuraciones utilizadas para este tipo de métodos pues, son las llamadas dipolo-dipolo, la Schlumberger, la Wiener, que se necesitan pues, grandes espacios para extender los cables porque se promedia más o menos un tercio, un quinto de esta distancia, ¿no? La dipolo-dipolo pues utiliza digamos que una distancia menor, pero necesita mucha energía, entonces es poco utilizada y bueno, está sustituida por la tomografía actualmente. Para todas estas configuraciones, la mayor profundidad de investigación se consigue pues extendiendo más esta separación AB y pues con ello pues eso, conseguimos más profundidad. Para la hidrología nosotros pues utilizamos más pues las dos primeras, la Wiener y la Schlumberger. Los resultados pues de la interpretación se integran con la geología del área y se obtienen pues, se asocian con los diferentes materiales y las propiedades correspondientes de estos materiales. Y bueno, dicha integración pues, nos proporciona unos cortes geoeléctricos donde podemos determinar los acuíferos, los basamentos, rellenos y las características de las rocas. Aquí les enseño pues, unos equipos que hemos utilizado y que están a la orden, por cierto. Y bueno, con ellos hemos podido obtener profundidades de 120, de 150 metros. También utilizamos este pequeño que pues tiene su batería integrada para espesores o para planteamientos de geotecnia o niveles freáticos donde alcanza una profundidad de unos 14 metros más o menos. Porque es que la mayoría de estos equipos pues, comerciales ya tienen su batería integrada, ¿no? Como se ve en que puede tener una batería de 100 vatios y que funciona como para 100 metros de profundidad. Y otros, por ejemplo, como este que tenemos, pues tenemos una batería externa y pues se nos hace más engorroso pues su traslado, pero bueno. ¿Qué ventajas ofrecen estos métodos? Que son fáciles de interpretar, que es aplicado para investigaciones, como les mencioné, de 1 a 150 metros, también se han aplicado hasta 500 metros, ya de 500 metros pues es mejor aplicar otro método geofísico, que se utilizan más que todo para proyectos pequeños y, muy importante, de bajo presupuesto. Pues una vez recorrido, pues digamos, estos puntos, nosotros utilizamos una gráfica in situ. Esto es un gráfico bilogarítmico de resistividades, donde colocamos pues la resistividad frente a la distancia. Perdón, se me salió, ajá. Frente a la distancia, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos observando cómo va pasando nuestro proceso o cómo vamos haciendo estas mediciones y si hay algún error en ellas, ¿no? Y podemos corregirlo. Para el procesamiento de información, pues actualmente, bueno, desde hace varios años hemos utilizado la hoja del profesor Luis Mora, del CIDIAC, para la interpretación de estos sondeos. También ahorita estamos tratando de utilizar y mejorar esta otra hoja del profesor Carlos Molano, de Colombia, perdón. Y bueno, también hay software como el EPI2Win, que nos brinda, pues, digamos, que esta interpretación, pues, de manera también rápida, ¿no? Bueno, la idea es obtener espesores y transformar esa resistividad y bueno, obtener estos perfiles para poder ver esa configuración, ¿no? Y bueno, obteniendo esa resistividad aparente,
que después por inversiones o por el programa nos arroja pues la resistividad real, pues tener como la descripción litológica, ¿no?, del área. Pues digamos, otros métodos pues son las calicatas eléctricas, que consisten en la realización de unas tomas también de resistividades someras para obtener información rápida y económica. Las variaciones, pues digamos que las variaciones laterales de resistividad y las diferencias viene siendo esta, digamos, la diferencia con los sondeos eléctricos verticales, porque las calicatas eléctricas se ejecutan como manteniendo un mismo distanciamiento constante entre los 4 electrodos, ¿no? Entonces, pues ellas nos permiten ver los cambios de fases litológicas, ver alteraciones en la disposición estratigráfica y ver alguna fracturación en el subsuelo. También es utilizada mucho en la geología, en la ingeniería ambiental, en la prospección, por supuesto, de recursos minerales y en la parte civil, ¿no? La tomografía eléctrica pues es un salto espectacular con respecto a los métodos tradicionales de resistividad. Y bueno, su finalidad se basa en obtener una sección 2D de resistividades reales del suelo, con lo cual podemos localizar áreas donde tengamos una disminución anómala del valor de esa resistividad, ¿no? Ventajas, bueno, que el proceso de datos se puede realizar en el campo con ayuda de una computadora. Es económica, fácil de aplicar, es multielectródica y permite un gran número de medidas en poco tiempo, en alrededor de 500 medidas en hora y media o 2 horas, comparado con los sondeos eléctricos verticales que podemos tomar a veces hasta 1 hora por cada sondeo. Entonces, para que vean más o menos la comparación. Utiliza técnicas numéricas de elementos finitos y bueno, diferencias finitas, lo que ayuda al procesamiento de gran cantidad de datos. Y bueno, los arreglos que ella también utiliza, pues dipolo-dipolo, polo-dipolo, o polo-polo, Wenner, pero el más es el Wenner-Schlumberger, entre otros arreglos que también. Y bueno, también tenemos las diagrafías, que bueno, las diagrafías son métodos también eléctricos, pero que se realizan in situ. La mayoría de los principios geofísicos son los mismos para medir las propiedades de la roca mediante sensores pues, que se colocan en una sonda y que, bueno, que son bajados en los pozos directamente. Podemos decir que tenemos diagrafías instantáneas que se realizan en el momento de la perforación. Y bueno, tenemos la diagrafón, la vibralón, la depresión. También tenemos diagrafías diferidas, que una vez que el pozo ya está perforado, se introduce en la sonda y esta nos ayuda a medir un parámetro físico de la roca, ¿no? Esto es necesario que todavía el pozo esté desnudo para poder tener los resultados. ¿Y cuáles son los resultados? Bueno, podemos calcular el potencial espontáneo, la resistividad, la conductividad y bueno, la temperatura. También aquí entran los gamma ray, pero estos ya el pozo puede estar entubado. Entonces, podemos ver también, pues, con todo esto, pues, determinar, digamos así, estos perfiles y en ellos, pues, ver la porosidad, la litología, la localización de arcillas, y bueno, también localizar diferentes acuíferos, porque a través de la temperatura, pues, de los logs de temperaturas, podemos ver como esas filtraciones de diferentes aguas, que nos pueden dar, o podemos determinar diferentes también acuíferos y, bueno, y fracturas. Casos de estudios, bueno, los casos de estudios, ya el profesor B en la ponencia pasada habló acerca de algunos. Le podemos decir que, pues, con estos puntos rojos que hemos trabajado en varias zonas del país, básicamente realizando sondeos eléctricos verticales y bueno, en los últimos años estábamos tratando pues de combinarlo con otras técnicas como la REMI, como la sísmica de refracción, como la
ASP, y entonces de verdad que pues han dado buenos resultados. Más que todo hemos trabajado por la parte del estado Lara. Aquí hemos realizado varios estudios, y bueno, aparte de determinar, pues digamos que hacer un modelo geofísico o hidrogeológico conceptual, hemos tratado también, por ejemplo, en un caso del Tocuyo, de determinar parámetros de contaminación de agua por hidrocarburos, ¿no? Consiguiendo pues una anomalía en cada sondeo eléctrico vertical, y bueno, y por supuesto pues también modelamos el acuífero. Básicamente la metodología pues es más o menos como la expliqué anteriormente, pues tratar de hacer un mallado, o hacer varias secciones donde se ubiquen cada uno de esos puntos, hacer varias tomas de sondeos eléctricos verticales, pues, que tengan que sea un terreno bastante plano para que funcione bien este método. Y bueno, con ello pues obtenemos acá pues básicamente estos datos y logramos hacer pues la gráfica. Otros casos donde hemos aplicado es para Caudare, más o menos donde está la cuenca del río Turbio. Igual ahí realizamos varios sondeos eléctricos y bueno, obtuvimos, como les dije, su curva en campo. Luego que obtuvimos, digamos que el perfil eléctrico, pues y realizamos varias secciones para ver la configuración del terreno, y realizamos mapas de resistividades, entonces con diferentes aberturas, de 10, de 50, de 100, de 300, ¿no? Y fíjense que si vemos o observamos, pues que a medida que aumenta digamos, estos colorines, pues aumenta la resistividad, pues el de 300 es el que más se acercaba a lo que necesitábamos, ¿no? Y bueno, unido con el mapa de espesores, pues logramos determinar como los mejores sitios, que eso es lo que se busca para la explotación de este recurso, ¿no? De manera controlada. Fíjense bueno, que esos pozos se ubicaron más o menos donde están los colores más amarillentos o marrones, porque aparte de que vemos la resistividad, pues también tenemos que ver que las profundidades pues no sean las mayores, sino que sean las menores por el problema del costo de la perforación. Entonces, bueno, más o menos es esa la idea. También realizamos unos en La Pastora, pero aquí combinamos estos sondeos con unos pozos que se obtuvieron de información preexistente, y que bueno, que básicamente tenían su litología. Entonces, bueno, igual hicimos los perfiles eléctricos, los combinamos, y bueno, tratamos, exacto, de ver pues el límite de las capas impermeables, que es la capa superior, o digamos que la capa superficial. Esta vendría siendo pues esa última capa impermeable, y dentro de ella pues está este acuífero, ¿no? Que está en contentivo en prácticamente 7 capas, que se ven distribuidas de esta manera, y bueno, en colores azules, ¿no? Y bueno, y de ahí ubicar los mejores sitios para la perforación de pozos, ¿no? También hemos trabajado en barinas en varios sitios, ¿no? Pero bueno, donde hemos realizado más sondeos eléctricos fue para el lado de San Silvestre. Allí pudimos identificar, lastimosamente no pudimos llegar como al top, a la base de estas capas impermeables, pero bueno, pudimos ver que la geometría más o menos del acuífero era un acuífero superior, que bueno, propenso a contaminarse fácilmente por cualquier actividad, separado pues por supuesto de esta capa impermeable, y bueno, un acuífero que en algunos lugares podía llegar hasta 50 metros de espesor. Por supuesto, en Mérida pues hemos trabajado mucho nuestra Mérida querida. Hemos realizado bastantes sondeos en diferentes sitios, pero bueno, donde hemos trabajado más, donde se ha logrado modelizar, es la parte digamos que del vigía, ¿no?
Entonces, bueno, ahí se han hecho estudios en la zona del municipio de Alberto Adriani, en el municipio de Juan Ramos de Lora, en el municipio de Tulio Febres Cordero. Entonces, bueno, ahí hemos logrado también modelizar a través de, bueno, acá más o menos se ven algunos sondeos eléctricos. Se han hecho también sondeos someros y sondeos profundos. Y bueno, en el estado de Trujillo hemos combinado esta técnica con REMI, pues para determinar o ver la configuración del acuífero, también para ubicarlo y ayudar en la gestión de perforaciones y suministro de agua potable. Y bueno, como conclusiones les puedo decir que todas estas técnicas pues, nos permiten generar modelos 3D conceptuales de todos estos acuíferos, pero bueno, no puede ser real si no tenemos buenos datos, por eso es importante saber usar el equipo, saber usar bien el programa, saber interpretar bien estos resultados, porque si no, pues no vamos a tener ninguna respuesta confiable, ¿no? Y bueno, la prospección de agua subterránea está ligada, como ya les dije también, a otras ramas que aparte de modelar estos acuíferos, pues contribuyen a la geotecnia, a obras civiles, a minería, al medio ambiente, ¿no? Les invito también a consultar las normas ASTM internacional y a buscar específicamente la ASTM de 6429, que está titulada como Guía Estándar para Seleccionar Métodos Geofísicos de Superficie. Esta contiene información muy útil que les permite pues, hacer como un filtro preliminar de todos estos métodos disponibles en la geofísica, ¿no? Ambiental. Pues para tener cualquier información, pues bueno, pueden consultar la página de la ASTM. Y bueno, a todos feliz Día Mundial del Agua, muchísimas gracias, espero que mi presentación les sea útil, y bueno, cualquier cosa a la orden. Dejo de compartir.